Bien. Bueno, les decía entonces, respecto de los temas que vamos a abordar hoy, tenemos por un lado la cuestión vinculada con la flexión en latín, esta caracterización de la lengua latina como una lengua flexiva. Vamos a ver qué significa eso para entrar concretamente a la descripción flexional del verbo o a la descripción flexiva del verbo. Eso en primer término. Después vamos a trabajar con una aproximación a la sintaxis de oración simple y, si es que queda tiempo, vamos a hablar del sistema político republicano. Si no, lo grabaré después y lo verán en diferido cuando llegue, cuando lo consideren oportuno. Ah, pero antes de eso, yo ahora me estoy acordando. Yo subí las claves de corrección vinculadas con esas oraciones, en castellano me refiero, para remontar algunas categorías sintácticas acerca de los modificadores sustantivos, modificadores del verbo. No sé si en cuanto a eso hay alguna pregunta, quieren que veamos alguna en particular. Habilito como un espacio de consultas en relación con eso y si no, avanzo. Yo la verdad, profe, lo único que no me había quedado claro, que después lo empecé a buscar más para entenderlo bien como ejemplo, es el nexo extraoracional. Yo lo había, no me acuerdo cómo lo había analizado, lo tengo acá. Pero bueno, después vi que era un nexo extraoracional y vi como varios ejemplos, a ver si me lo encuentro después de vuelta. No obstante, le había puesto predicativo, subjetivo, no obligatorio. Nada, después bueno, lo vi en las correcciones, entendí, lo busqué y bueno, claro, me quedó mucho más claro, pero eso era algo como que no lo tenía ni siquiera considerado como para analizar. O sea, era algo que yo consideraba como para analizarlo, verlo en la oración y bueno, eso me refrescó. Y después otra cosa también que vi que lo puso, la subordinación. Eso también, como que no lo tenía en cuenta a la hora de analizarlo, y después cuando lo vi comprendí, lo entendí, pero bueno, era algo como que no lo contaba. A ver, vamos por partes. En relación con el nexo extraoracional, lo que puedo decir es que en principio se trata de una conjunción. ¿Sí? La clase de palabra es una conjunción. A veces la conjunción puede estar compuesta por dos elementos, puede ser una forma compuesta, me refiero. Esa conjunción, cuando no está uniendo dos componentes de la oración, lo que está haciendo es unir esa oración con la anterior. Suele ocurrir que cuando la conjunción opera a ese nivel, es decir, entre oraciones, suele ocurrir que aparezca esa conjunción en primera posición, es decir, en posición inicial, al comienzo de la oración. Pero puede, bueno, el caso no obstante es un contraejemplo de lo que acabo de decir. No siempre, hay algunas conjunciones tienden a, o son más pasibles de cierta movilidad, digamos así. Conjunciones como y, como pero, son conjunciones que se estancan más en primera posición, por ejemplo, cuando son extraoracionales. Conjunciones como sin embargo, no obstante, en general las adversativas presentan una movilidad un poquito más maleable en ese sentido y por ahí te la encontrarás en la mitad de la oración. Cuando lo veamos este fenómeno en latín, van a ver que también hay conjunciones que típicamente aparecen al comienzo de la oración y hay conjunciones, como igitur, por ejemplo, que aparecen en segunda posición, como segunda palabra. Es una tendencia de la lengua en cuanto al ordenamiento de las palabras. Eso respecto de esto que llamamos nexo extraoracional. Es un nexo coordinante, solo que no coordina dos elementos al interior de la oración. No está coordinando dos verbos, dos sintagmas o lo que sea al interior de la oración, sino esa oración con la anteriormente dicha, mencionada, leída. Eso respecto del nexo extraoracional. Y respecto de... ¿Lo segundo que era? No me acuerdo. La subordinación. Respecto a la subordinación, sí, hablemos en realidad del nexo subordinante respecto de la preposición, porque subordinación, así formulado, tiene que ver con con un procedimiento de la lengua por el cual se inserta una estructura predicativa dentro de otra. Es como si hubiese una oración adentro de otra, que es algo más complejo, que lo vamos a ver en esta vida, pero más adelante. Por eso digo, la preposición, sí hay una relación de subordinación en ese sentido, ¿no? Que la preposición está requiriendo un término, no puede aparecer suelta la preposición.
como palabra de enlace. Siempre viene después un término que está construido como una construcción nominal o como un sintagma nominal. Es el que tiene como núcleo un sustantivo o una palabra equivalente. Puede ser un pronombre eventualmente. Bien. ¿Alguna pregunta más en relación con esa actividad? ¿O con las categorías sintácticas? Bueno, cualquier cosa me dicen igual. Ahora sí, vuelvo a compartir. Vamos por acá. Bueno. Estábamos hablando de... estábamos anunciando que íbamos a hablar acerca de la flexión en latín, esta particularidad de que el latín es una lengua flexiva. Pero antes de hacer eso, vamos a... Enzo, Sí. ¿estás grabando? Sí, ¿no? Sí, sí. No. Van 6 minutos. Sí, sí. Perfecto. Pero antes de eso decía, antes de avanzar en las características de lo que es una lengua flexiva o flexional, distingamos básicamente 3 grupos de lenguas respecto de cómo conforman las palabras, es decir, cómo se da el proceso de formación de palabras. Hay lenguas que pueden, digamos, las lenguas indoeuropeas, las que nosotros conocemos como lenguas de la familia de las indoeuropeas, son en general todas ellas flexivas, en general. Hay otras lenguas que pertenecen a otras familias que se denominan aglutinantes y otras que están emparentadas con las aglutinantes que se llaman aislantes. ¿Sí? Digamos que son los 3 tipos de lenguas que uno puede encontrar, clasificación que, insisto, responde a el proceso de formación de palabras. Vamos a ir de lo más exótico a lo más conocido, como un camino inverso. ¿Cuáles son las lenguas aglutinantes? Son aquellas cuyas relaciones gramaticales se traban por medio de la aglutinación en una sola palabra de varios elementos, cada uno de los cuales posee una significación fija, una total individualidad. Ello les permite unirse efímeramente y separarse en el complejo usado como palabra. En turco, que es una lengua modélica de lo que es una lengua aglutinante, por ejemplo, sev significa amor. Ahora, a ese elemento yo le puedo agregar otro componente, mek, y formar este compuesto, sev, mek, y a pasar de el sustantivo amor al infinitivo amar. Yo puedo agregarle el elemento er y conjugarlo en tercera persona del singular, sev er. Puedo al sev er agregarle im y entonces transformar la frase con el sentido de yo amo, ¿sí? En primera persona del singular. Puedo incluso interponer un elemento me como elemento de negación, en el caso de sev mek, y que me quede sev memek, y entonces tenga no amar. O puedo agregarle este otro modificador, dir, sev dir mek, y cambiarle un poco el sentido del infinitivo, y que por ende el significado sea provocar amor. A ver, no pretendo que sepan turco. Yo tampoco lo sé, de hecho estoy infiriendo todo esto a partir de el ejemplo que provee Lázaro Carreter, diccionario que entre paréntesis recomiendo, el diccionario de términos filológicos. Anoto acá la referencia, Lázaro Carreter. Pero, ¿qué es lo que queda en evidencia con estos ejemplos? Que los elementos que forman los compuestos de las palabras no varían, son elementos invariables y que además tienen una significación fija. La totalidad del sentido se produce por el agregado de cada uno de estos elementos con significación fija que van condicionando, digamos, la base sev, en este caso, a partir de la cual se comienza a construir la palabra. Verán que nosotros no armamos así las palabras, concretamente. Otra posibilidad
es que tengamos lenguas aislantes, también llamadas isolantes, pero eso es un anglicismo, que se trata de lenguas en que los elementos formales y los elementos significantes quedan separados y constituyen palabras distintas. El chino, dentro de toda la complejidad y de toda la variación que presenta el chino en su interior, Lázaro Carreter aporta este ejemplo. Lai, la, como me hace acordar una canción de... ¿Cómo se llama? ¿Cómo fue el nombre? De Oasis. ¿No? Hay una canción... Laila. Bueno, Laila, o como lo pronuncian en chino, porque además hay tonalidades que nosotros no podemos reproducir, significa vino, vino del pasado de venir, no la bebida. Vino, que consta de la palabra lai, que expresa la idea de venir, y la, que expresa la noción de pasado. Fíjense cómo una información que para nosotros es un contenido léxico, la noción de venir, y una información que para nosotros es gramatical, la noción de pasado, aparecen en palabras distintas. Por eso son lenguas aislantes, ¿sí? No forman un compuesto. Pero si se quiere, comparten las aislantes con las aglutinantes esta idea de que cada elemento tiene una significación fija y que hay que ir acumulándolos para llegar al sentido que se quiere construir. Por contraste con todo esto, felizmente, digo felizmente porque, claro, para nosotros hispanohablantes es lo más razonable esto, ¿no? Uno piensa, bueno, esta gente cómo hace para hablar así. Bueno, pensarán lo mismo de nosotros, claramente. Por contraste, las lenguas flexivas son las siguientes. Con este nombre, flexivas, también flexionales, es indistinto, también se las puede llamar amalgamantes, formantes, sintéticas, ¿sí? Todo alude al mismo proceso de formación de palabras. Se designan aquellas lenguas en las cuales se realiza el mecanismo llamado flexión. Pertenecen a este tipo las lenguas indoeuropeas y también las del grupo semítico. La flexión es la variación de que son susceptibles determinadas palabras para expresar sus distintas funciones, relaciones de dependencia, rección, concordancia, mediante la fijación de desinencias. Dicho de otro modo, esta idea por la cual nosotros tenemos una raíz y a esa raíz le agregamos sufijos, ¿sí? También llamados desinencias. Por supuesto, también puede haber prefijos, puede haber infijos, bueno, se puede complejizar eso, ¿no? Puede haber muchas cosas en el medio, pero básicamente se agregan elementos lo más frecuentes que sea al final de la palabra, ¿sí? Como sufijos. Puede haber infijos o interfijos y eventualmente prefijos, con valores muy puntuales, ¿no? Cuando hablamos de flexión verbal, no estamos diciendo otra cosa distinta que conjugación, ¿sí? Es decir, nosotros conjugamos un verbo, o cuando hablamos de la conjugación del verbo, estamos observando el proceso de flexión verbal, es decir, el proceso por el cual la terminación del verbo va cambiando de acuerdo con la persona, el número, el tiempo, el modo, un poco lo que charlábamos en alguna de las clases pasadas. Mientras que cuando hablamos de flexión nominal, en latín y en las lenguas clásicas en general, hablamos de declinación, ¿sí? Digamos, el proceso por el cual la terminación del sustantivo, del adjetivo o del pronombre, las tres clases que englobamos dentro de la categoría de nombre, varía de acuerdo con el caso, el género y el número. Aguanten. Bien. Ahora bien, hasta acá una pregunta en este panorama. Si alguien quiere intervenir, me puede interrumpir en cualquier momento, no hay ningún problema. Bueno,
Profundizando ahora, ya hablamos de las lenguas aglutinantes, de las lenguas aislantes, las lenguas flexivas. Dentro de las lenguas flexivas, es decir, aquellas al interior de las cuales las palabras sufren una variación en su terminación para expresar distintos significados gramaticales. Ahora bien, dentro de los procesos de flexión tenemos básicamente dos sistemas de flexión: el sistema temático y el sistema atemático. ¿Qué significa esto? El sistema temático lo que hace es, a partir de una raíz, que puede ser la raíz de un sustantivo o la de un verbo, no importa, y antes de el agregado de una desinencia, de caso, personal, lo que sea, interpone una vocal temática, ¿sí? Un morfema temático. En el caso del castellano o del latín, ese morfema temático es una vocal concretamente, por eso se la llama vocal temática. Hay otras lenguas que no usan una vocal, pueden usar otros elementos, pero en general es una vocal, al menos las lenguas, el latín, las lenguas romances, bueno, el griego también, por supuesto, utilizan una vocal. Ahora bien, algunos sustantivos y algunos verbos van a interponer entre la raíz y la terminación o la desinencia una vocal temática, ¿sí? Como veíamos en el caso, por ejemplo, de rosas o de rosan, por ejemplo, que decíamos, bueno, en realidad el acusativo está expresado en la M. Esta A es la vocal temática del sustantivo, porque es la vocal característica de la primera declinación. La primera declinación, vocal temática en A. Cuando veamos la segunda dentro de un par de semanas, vamos a ver que la segunda declinación, vocal temática en O. Y cada declinación va a tener una vocal temática distinta. Y lo mismo va a pasar con los verbos. Después va a haber algunos sustantivos o algunos verbos que por distintas razones no utilizan una vocal temática interpuesta entre la raíz y la terminación o las desinencias, sino que directamente a la raíz se le agrega la desinencia, el sufijo, lo que sea, sin la interposición de una vocal temática. Ese sistema se llama atemático, ¿no? Acá esta A tiene el valor privativo, ¿no? De origen griego, la alfa privativa, es decir, un sistema que no es temático, no utiliza un morfema temático. El procedimiento o el proceso de flexión no supone el uso o la interposición de una vocal temática o de un morfema temático, cualquiera sea, entre la raíz y los sufijos, las desinencias o las terminaciones. Bien. Hasta ahora nosotros hemos visto en general fue lo único que vimos, sistemas de formación temático, porque solamente vimos sustantivos de la primera declinación que usan la vocal temática A, ¿sí? Bien, si nos detenemos dentro de la flexión nominal en el grupo de los sustantivos, en la clase de palabra sustantivo, hemos dicho que los sustantivos aparecen agrupados en 5 declinaciones, serían como 5 subconjuntos, a los cuales cada uno de los sustantivos, de los cuales cada sustantivo forma parte por compartir ese esquema de declinación, ese paradigma. Y dijimos también que el rasgo distintivo de cada declinación, aquello que nunca se va a repetir de declinación en declinación, es el genitivo singular, ¿sí? Que es lo que nos permite reconocer a qué declinación pertenece cada sustantivo y que por eso aparece en el enunciado, ¿sí?, del sustantivo cuando uno va al diccionario. La primera declinación, como aprendimos hace un par de semanas, tiene desinencia A en el genitivo singular, la segunda genitivo singular en I, la tercera en is, la cuarta en us, la quinta en ei. Todo esto claramente lo vamos a ver con calma más adelante. Por ahora solamente tienen que saber que la primera declinación tiene genitivo en AE. Lo menciono simplemente como para sistematizar la información y que después más adelante la puedan relacionar.
Bien, acá está la estructura morfológica del sustantivo como veíamos recién, ¿sí? Ros es la raíz, en este ejemplo, a es la vocal temática y m es la desinencia casual, la desinencia del caso. M me está indicando que esto está en acusativo singular. A los efectos de recordar cómo se declina, uno recuerda esto como un elemento en sí mismo, ¿no? Cuando uno ve la tabla, ¿sí? Uno recuerda a, am, a, que es algo que uno empieza a repetir como un mantra cuando aprende o empieza a estudiar latín. Pero bueno, no siempre, digamos que no siempre se puede separar, digamos, la desinencia de caso de la vocal temática. En el caso del acusativo singular, plural y del genitivo, sí se puede hacer. En el caso de las terminaciones en diptongo no se puede porque es un diptongo, y cuando tenemos solamente la A, en realidad lo que pasa es que la desinencia de caso es 0. ¿Sí? Porque, algo que habremos dicho en el momento, el 0 significa, ¿sí? Es un morfema también, se llama morfo 0 o morfema 0, ¿sí? Que según el contexto puede significar algo distinto. Seguramente, si yo me lo recuerdo, vimos el ejemplo en cuanto a la formación del plural en castellano, ¿sí? Que se agrega el morfema S, ¿no? Y ese sonido S, ese sonido S, que se agrega al final de una palabra, ¿sí? Mesas, sillas, lo que sea, que tiene un alomorfo que es ES, según la terminación de la palabra. Cuando la palabra termina en consonante hay que agregarle una vocal como unitiva, por eso hay un alomorfo, una variante del morfema S para el plural que es ES. Pero indistintamente este sonido S está asociado con el significado plural, mientras que la ausencia del sonido S está asociado con el significado singular. Bueno, en este caso la ausencia de un sonido después de la vocal temática está asociado con el nominativo, con el vocativo o con el ablativo. ¿Sí? Es una terminación ambigua. Más allá de que hemos visto que en realidad el ablativo singular tiene una A larga por contraste con la A breve del nominativo, pero eso es un detalle que vamos a ver cómo impacta mucho más adelante. Por ahora son iguales en realidad. O sea, pasando en limpio, para incorporar la primera declinación, lo que está en negrita son las terminaciones que hay que aprender, digamos. Sabiendo que en realidad la vocal temática es la A y lo que viene después es la desinencia. Desinencia que no siempre aparece y que en algunas ocasiones, como en las terminaciones en AE o en las terminaciones en IS, sufrió un proceso fonético que ahora no vamos a ver en detalle, pero en un acto de fe, créanme, sufrió un proceso fonético por el cual se contrajo en un diptongo o en la forma is directamente. Pero que, digamos, históricamente hay una vocal temática ahí. A eso me refiero. Bien, eso respecto de la declinación, la estructura de un sustantivo, y estamos revisando algo que ya dijimos también, la cuestión del género, esta idea de que el sustantivo ya... Una pregunta, Enzo. Sí. Había una palabra cuando hicimos el ejercicio que en la terminación is se le agregaba y quedaban dos i. Sí. ¿Y eso no tiene vocal temática o cómo es? Sí, la palabra, por ejemplo, justitia creo que había aparecido. O la etitia, sí. Una de esas. Acá la vocal temática es la A. Solo que cuando llega al dativo o al ablativo plural, como la desinencia is se agrega sobre esta base, ya esta A no está. Entonces te queda justitis. Gracias. No, por favor. Yo ahora estoy explicando con un poquito más de detalle en qué consiste la noción de vocal temática para que se entienda este concepto de que la flexión puede ser temática o atemática. ¿Sí? Es un concepto un poco abstracto. Hay que macerarlo con tiempo. Digamos, no se preocupen si no cierra del todo ahora.
porque lleva un poquito de tiempo incorporar todo esto. Pero insisto que a los efectos de declinar una palabra, distingan la raíz sacando la terminación del genitivo o del nominativo. En el caso de la primera no hay ningún problema. Y después agreguen las mismas terminaciones o desinencias tal cual están resaltadas en negrita y tal cual hemos visto las clases anteriores y declinan sin problema. No hace falta que se preocupen por, pero la A es la vocal temática y acá aparece el diptongo porque se fusionó, o en is no aparece. No hace falta que para declinar se preocupen en todo eso. Simplemente explico esta cuestión porque interesa la noción de vocal temática. Bien, respecto de los géneros morfológicos, nosotros lo que dijimos, si yo mal no recuerdo, es que en el caso de los sustantivos, bueno, el sustantivo ya viene cargado de género morfológico en la lengua. Tanto es así que en el diccionario, después del enunciado, aparece la indicación del género. Y que esa indicación del género responde, grosso modo, a una oposición que ya existe en indoeuropeo entre lo animado y lo inanimado, tensión en virtud de la cual se corresponden los géneros masculino y femenino para el polo animado y el neutro para el polo inanimado. Por supuesto que esto que también ocurre en griego, esta oposición, tampoco es del todo, ni del todo ni de parte. No, es una tendencia de la lengua, quiero decir, no es una oposición, digamos, no es una regla general a esto. Bueno. Bien, en griego suele darse el ejemplo de teknon, hijo, que es un neutro. Un ejemplo bastante elocuente respecto de la concepción griega, ¿no? Teknon significa hijo en griego. Bueno, algunos dicen que es neutro porque viene de un verbo que es el verbo ticto, pero bueno, es algo discutible. Ticto, que significa dar a luz, engendrar. Bueno, ahora sí llegamos a los verbos. En relación con la morfología verbal, hay que decir que en latín tenemos 5 conjugaciones para la alegría de todos nosotros. Ahí está. Tenemos 5 conjugaciones en latín. Hoy vamos a concentrarnos en la primera y segunda conjugación, ¿sí? Ustedes vieron que en castellano tenemos los verbos modelo, amar, temer y partir, que se corresponden cada uno con la primera conjugación, la segunda conjugación y la tercera conjugación. En latín pasa lo mismo, solo que se agregan 2 más, digamos. Que después, en la evolución de la lengua, hay un estadio intermedio, digamos, en el cual en latín la cuarta y la quinta conjugación son absorbidas por la segunda y la tercera respectivamente, y es así como en castellano tenemos 3 finalmente. Por fuera de estas conjugaciones están los verbos irregulares. Ahora, estas conjugaciones, digamos que tienen el concepto de conjugación es el equivalente al de declinación en los sustantivos, es decir, es un subconjunto dentro de una clase de palabra, subconjunto que se constituye en virtud de que las palabras, en este caso los verbos que forman parte de esa conjugación, comparten las mismas propiedades flexivas, las mismas propiedades de formación de palabra. Lo mismo que pasa con los sustantivos. Todos los sustantivos de primera declinación declinan así. Cuando veamos sustantivos de segunda declinación, estas terminaciones en am, qué sé yo, no nos van a servir para nada. ¿Sí? Bueno, lo mismo pasa en el caso del verbo. Entonces,
vamos a tener conjugaciones, y ahora acá viene a cuento otra vez la noción de sistema de flexión temático o atemático. Vamos a tener en latín verbos que pertenezcan a conjugaciones temáticas, es decir, conjugaciones que utilizan una vocal temática, y conjugaciones que son atemáticas, es decir, que no utilizan ninguna vocal temática, sino que utilizan otros elementos si es que resulta necesario. Por lo pronto, vamos a ver primera y segunda conjugación que sí utilizan una vocal temática, que va a ser la A larga en el caso de la primera y la E larga en el caso de la segunda conjugación. Fíjense que en el caso del castellano y de estos infinitivos amar, temer y partir, si ustedes se concentran después de la raíz, ¿no? Am, tem, part, después de la raíz y antes del morfema de infinitivo, que es la R, lo que ustedes tienen son vocales temáticas, ¿sí? Porque lo que está variando es justamente una vocal, y eso es lo que está condicionando la clase de conjugación. Es decir, en el caso de los verbos, la vocal temática indica clase de conjugación. Así es en castellano, así es en latín. En castellano la vocal temática A implica o indica primera conjugación, en latín también, solo que hay que agregarle el estatuto de ser una A larga, distinción que en castellano no tenemos, como es obvio. En castellano la segunda conjugación tiene vocal temática E, igual que en latín, solo que en latín esa E es larga. Y después viene en castellano la vocal temática I para la tercera conjugación. Es decir, que cuando uno aprende esto de amar, temer y partir, a propósito de la terminación ar, er, ir, para primera, segunda y tercera, hay que complejizarlo un poquito más y entender que en rigor las vocales son un morfema y la R son otro morfema, otra unidad al interior de la palabra. Bien, y acá tenemos la estructura morfológica del verbo, ¿sí? Así como comparábamos la estructura morfológica de la flexión del sustantivo, acá la flexión del verbo. Tenemos el presente de la primera conjugación, es decir, de los verbos que utilizan vocal temática A. Bueno, ¿qué tenemos acá? Fíjense. Amo, amas, amat, amamos, amatis, amant. Es el verbo amo en presente. Como verán, bastante parecido al castellano, ¿sí? No sé si alguien observa, algo pasa en la primera persona del singular, en la forma amo. ¿Qué es lo que no se encuentra en esa primera persona del singular y que sí aparece en las demás? ¿La A? Correcto, muy bien. En efecto, por excepción, en la primera persona del singular esa A cayó. Es decir, que la forma esperable hubiese sido am, a, y ahí la desinencia personal, ¿sí? Esta O es una desinencia personal y lo que indica la O es primera persona del singular. Indica algo más también, indica voz activa, y ahora voy a ir a eso. Es decir, que cada una de estas terminaciones, que vamos a llamar desinencias personales, cada una de estas desinencias personales está indicando en qué persona y en qué número está conjugado el verbo. O para primera persona del singular, S para la segunda, T para la tercera, siempre en el singular, y en el plural mus para primera, tis para segunda, nt para tercera. Lo que pasó en la primera persona del singular es que esta vocal temática A, en contacto con la desinencia personal O, cayó porque la secuencia, digamos, resultaba cacofónica, amao, ¿sí? La cacofonía, dos palabras de origen griego, cacos significa mal, feo, ¿sí? Que suena mal, cacofonía
se opone a la eufonía. Hay muchos procesos fonéticos, como la caída de una vocal, que se producen porque la lengua tiende a la eufonía, ¿sí? A que suene bien. Ustedes preguntarán, bueno, ¿al oído de quién es el sonar bien? Bueno, es algo bastante discutible, lógicamente. Pero bueno, es un criterio que, digamos, es una categoría que permite explicar unos procesos fonéticos. Entonces, por esta propensión a la eufonía, es que de manera excepcional la vocal temática cayó en la primera persona del singular, ¿sí? Etimológicamente, digamos, en la historia de la palabra está la vocal temática, solo que cae en la primera persona del singular. Tanto es que está que en el resto de las personas aparece raíz, vocal temática y desinencia personal. Y si vemos el verbo monio, bueno, el verbo amos significa amar claramente, ¿no? Y el verbo monio significa amonestar. A partir de allí puede significar o se puede usar con el sentido de recordar. El verbo monio es un verbo de segunda conjugación. Así como dijimos que el verbo amo es de primera porque tiene vocal temática a larga, el verbo monio es de segunda conjugación porque entre la raíz y la desinencia personal tiene una vocal temática e larga. Ahora noten que en la primera persona del singular esto que ocurrió con el verbo amo ya acá no ocurre. Tenemos la forma, digamos, desplegada completa, ¿no? La raíz mon, la vocal temática e y la desinencia personal o. Y fíjense que se mantiene esta estructura, este esquema, a lo largo de todo el paradigma. Monio, mones, monet. Monemus, monetis, monent. La vocal temática E sostenida en las tres personas del singular y en las tres personas del plural. ¿Sí? Fíjense que si bien cambiamos de conjugación, la estructura es la misma. Raíz, vocal temática, desinencia personal. Esa es la fórmula que describe la formación del presente, del modo indicativo de la voz activa. Yo decía hace un rato, estas desinencias personales, o, s, t, mus, tis, nt, ¿sí? Que en el cuadernillo de morfología las tienen sistematizadas, ¿sí? Podemos hacer una tablita acá improvisada. Las desinencias personales. En latín, y acá hay un rasgo distintivo, pueden ser activas o pasivas. Es decir, en latín, la categoría de la voz, ¿sí? Una cosa es decir yo amo y otra cosa es decir yo soy amado. Una cosa es que el sujeto realice la acción y otra cosa es que el sujeto reciba la acción, padezca la acción, ¿sí? Esta diferencia entre lo activo y lo pasivo, entre la voz activa y la voz pasiva, que en las lenguas romances suele resolverse con el verbo ser como auxiliar y un participio, en latín se expresa a través de la desinencia personal, es decir, la O, la S, la T, la terminación mus, tis, nt, además de persona y de número, están diciendo que el verbo está en voz activa. Porque si yo quisiera decir yo soy amado, pasar esto a la voz pasiva, tengo que cambiar la desinencia. Tengo que usar otra, que la vamos a ver más adelante. Pero tengo que usar otro tipo de desinencia. Si yo uso la O, la S, la T, mus, tis, nt, si yo uso estas, necesariamente el verbo está conjugado en la voz activa. Porque, repito, si quisiera conjugarlo en la voz pasiva, debería utilizar otras desinencias personales. Entonces, las desinencias personales activas son la O para la primera persona del singular, la S para la segunda y la T para la tercera. Siempre hablando del singular, primera persona,
segunda y tercera. Y si pasamos al plural, tenemos mus, tis, nt. En el caso de la primera persona del singular, esta O no es la, digamos, desinencia, la única desinencia posible. Cuando avancemos con los tiempos verbales, yo lo aclaro simplemente para que tengan la tabla completa. Por ahora va a aparecer solo la O, pero vamos a ver que más adelante puede aparecer la M como marca de primera persona del singular, ¿sí? Como desinencia personal para la primera del singular. ¿Sí? Lo vamos a ver en el imperfecto, por ejemplo. Entonces, cuando yo tengo una oración, que es lo que hoy vamos a empezar a ver, cómo resolver la estructura de una oración y cómo entenderla, voy a distinguir un verbo porque presenta una desinencia personal. Por ahí no reconozco la raíz todavía, pero sí voy a encontrar estas desinencias personales en las terminaciones, en cualquier terminación verbal. Y voy a reconocer un sustantivo porque va a tener estas terminaciones, estas desinencias de caso. Dicho de otra manera, un sustantivo flexiona con desinencias casuales, es decir, de caso, mientras que un verbo flexiona con desinencias personales. Eso es lo que va a ir variando por ahora. ¿Hasta acá alguna pregunta? ¿La están pasando bien? Más o menos. Escucho inquietudes. Yo tenía Enzo, buenas. ¿Cómo va? En el ejercicio de pasar al presente, conjugar los verbos, bueno, yo me tomó un tiempo comprender la conjugación, pero pude como refrescar la obra con la explicación que dice. Igual todavía no voy a casarlo eso, ¿eh? No, todavía recién hoy estoy explicando verbos, no iban a poder hacerlo de otra manera. Así que si te adelantaste, buenísimo, igual, no pasa nada, pero está claro que por ahí tuviste esa dificultad porque no habíamos llegado a verlo en realidad. Sí, sí, fue algo que me quedó desde cuando lo vi en el 2010 y en el 2010, bueno, lo hago y veo, se ve que como para... Claro, fíjense. A ver, fíjense. Lo explico, que es lo que les va a quedar de tarea para practicar y lo vamos a revisar más adelante. Había sido... pero perdón, creo que hay un poquito de delay, ¿puede ser? Ahí va. Fíjate, o fíjense. Acá les voy a pedir que conjuguen el verbo en presente, en el presente activo. ¿Sí? Me faltó agregar indicativo activo, me lo comí, pero bueno, lo aclaro ahora. Es el presente del modo indicativo activo, el mismo que vimos. De estos verbos, rogo, avio, laudo, tenio, coloco y fleo. ¿Sí? Como para practicar cómo se conjuga siguiendo estos modelos, claramente. Lo primero que van a tener que hacer es reconocer si pertenece el verbo a la primera conjugación o a la segunda, para saber qué vocal temático usar, básicamente. Y tienen que indicar el infinitivo presente activo, que es lo que voy a explicar ahora. Vieron que los sustantivos se enunciaban con el nominativo singular y el genitivo singular, y que de esa manera aparecen en el diccionario. Bueno, los verbos también aparecen de una determinada manera. Y acá también hay que cambiar un poco como el chip en lo siguiente.
en castellano, cuando nosotros buscamos los verbos en un diccionario, los buscamos por el infinitivo. En muchas lenguas modernas ocurre eso, ¿no? Que uno busca el verbo por el infinitivo. En latín no. En latín, el verbo, al igual que en griego, el verbo aparece en presente del modo indicativo. Más aún, en la primera persona del singular del presente del modo indicativo. ¿Sí? Si ustedes quieren buscar amar, tienen que buscar la forma amo. ¿Sí? Esa es la primera palabra que aparece en el enunciado verbal. El enunciado de un verbo es un poco más complejo que el enunciado de un sustantivo, porque en rigor son 5 los componentes y no 2, como en el caso sustantivo, nominativo singular, genitivo singular. En el caso del verbo son 5 los componentes de ese enunciado. Nosotros vamos a ver por esta primera parte del año, hasta julio, vamos a ver los primeros 3 componentes del enunciado verbal. ¿Qué son? Como decíamos recién, el primer elemento es la primera persona del singular, del presente, del modo indicativo, de la voz activa. El segundo elemento es la segunda persona del singular, del mismo presente, del modo indicativo, de la voz activa. O sea, amo, amas. Aparece la segunda persona del singular dentro del esquema del enunciado porque, de acuerdo con la conjugación, por ahí en la primera del singular, como en este caso no se ve la vocal temática, o según algunas conjugaciones atemáticas pueden utilizar, pueden no tener acá una vocal de unión que acá aparece. Por esas razones que se agrega la segunda persona del singular del presente. O sea, amo, amas. Acá casi como si estuviésemos conjugando. Pero el tercer elemento que forma parte del enunciado verbal es el infinitivo presente activo. Y después vienen 2 más que vamos a dejar en suspenso, ¿sí? Queda la incógnita, para más adelante. Ahora, ¿cómo se forma este infinitivo presente activo? Y ustedes se preguntarán por qué estoy diciendo presente activo. Porque la buena noticia es que en latín hay 6 tipos de infinitivos. Cosas que vamos a ver mucho más adelante, como podrán imaginar. Pero adelanto simplemente porque aclaro cuál de todos los infinitivos que hay es. Es el infinitivo presente activo. El latín expresa infinitivos en los 3 tiempos, presente, perfecto y futuro, y en las 2 voces, activa y pasiva. Por eso da un total de un juego de 6 formas, digamos. Pero el que aparece en el enunciado verbal es el infinitivo presente activo. ¿Cómo se forma ese infinitivo presente activo? Se forma con la raíz del verbo más la vocal temática, acá casi como conjugarlo, ¿sí? O sea, tenemos am, la vocal temática que es la A, y se le agrega un formante que es C, que es lo que indica que es un infinitivo. Ahora bien, ¿qué ocurre en la historia de la lengua latina? Ocurre lo siguiente. Este formante C presenta una S, que es una consonante sibilante, que queda en una posición intervocálica, porque, digamos, el formante de infinitivo ya tiene una vocal, la E, y este formante C se agrega a una base, ama, que ya termina en vocal. De modo tal que esta S queda en lo que se denomina posición intervocálica. Es decir, una posición entre vocales. Cuando una S en latín queda en posición intervocálica, sufre un proceso fonético por el cual se sonoriza
Este es el símbolo para la sonorización, como un circulito abajo, chiquito. Se sonoriza la S y cambia a R. Este proceso recibe el nombre de rotacismo. Entonces, la forma resultante del infinitivo no es amase, sino amare. Claramente, en la evolución de la lengua al castellano, esta E cayó, por una vocal en posición final se debilitó y cayó, y así es que nos queda a nosotros el infinitivo amar. Pero en su origen, esta R en realidad es una S. Y aclaro esto de que es una S porque nos va a servir para entender qué pasa con otro verbo muy importante que vamos a ver más adelante, que es el verbo ser, sum en latín. Entonces, dicho lo cual, el enunciado verbal del verbo amo es amo, amas, amare. Pueden recordar, si quieren provisoriamente, que los infinitivos terminan en re. El infinitivo presente activo termina en re y como regla mnemotécnica sirve un montón. Pero anoten en un costado de sus apuntes este concepto de que la terminación re del infinitivo presente activo primitivamente, arcaicamente, era C. Y que se produjo un proceso fonético por el cual esa S en posición intervocálica se sonorizó y dio por resultado una R. Proceso que se llama rotacismo. Proceso muy frecuente en latín. Entender esto, recordarlo en algún margen, nos va a servir para entender cómo se forman otras palabras más adelante. Van a ver que va a volver a aparecer este concepto del rotacismo. Y en el caso del verbo monio, ocurre lo mismo. Solo que con la vocal temática que le corresponde. Monio se enuncia. Monio, mones, monere. ¿Sí? Bien, acá sabemos la cantidad de la A y de la E, y sabemos que hay que acentuar amare y monere respectivamente, porque son las dos vocales temáticas. Y las vocales temáticas de los verbos, por definición, son largas. ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? ¿Repito algo? Bueno. Yo creo que a mí me como ver como un ejemplo. ¿Cómo? No te entendí. Como para. Perdón, que me gustaría ver como un ejemplo más para saber después cómo conjugarlo. O sea, cómo pasamos al infinitivo, que es lo que hay que hacer en el ejercicio, entiendo. Hagamos robo Vale. juntos, si te parece. Sí. Hagamos robo. Hago el primero de cada uno de los dos que quedan, así después saben cómo hacerlo. Tenemos robo. Bien. Si yo voy al diccionario, voy a encontrar el verbo robo y al lado el número 1. ¿Sí? El diccionario me indica la conjugación a la que pertenece el verbo. ¿Sí? Es una información que aporta el diccionario. De todas maneras, como acá solamente van a aparecer verbos de primera y de segunda conjugación, porque es lo único que vimos, sabemos que si aparece una E es porque se trata de la segunda, y si no aparece esa E es porque es de la primera, cuya vocal temática A, en primera persona del singular, cayó. Están todos los verbos en primera del singular acá, ¿sí? Como se enuncian, de hecho. Bueno, de cualquier forma, lo pueden chequear en el diccionario y van a ver que al lado de rogo les aparece el número 1, al lado de aveo el número 2, al lado de laudo el número 1, de teneo el 2, de coloco el 1 y de fleo el 2.
Entonces, sabiendo que este verbo es de primera conjugación, sabemos que la vocal temática es la A larga. Entonces, para conjugarlo, conjugo. Tengo la raíz. En la primera persona del singular, ya lo tengo acá dado, rogo. Sabemos que el verbo de primera conjugación no tiene vocal, cayó la vocal temática, mejor dicho, A en la primera del singular. A partir de la segunda aparece la vocal temática y le agrego la desinencia personal correspondiente en la voz activa para la segunda del singular, rogas. Después tenemos rogat, raíz, rog, A, vocal temática, T, desinencia personal. Y en el plural tenemos raíz, rog, A es la vocal temática, desinencia personal, mus, de primera del plural. Rog es la raíz, A es la vocal temática, tis para la segunda persona del plural y por último nt, rogant. Para enunciarlo y poder sacar entonces el infinitivo, yo sé que el enunciado es la primera persona del singular del presente, la segunda persona del singular del presente y el infinitivo presente activo. O sea, rogo, rogas. Y el infinitivo, como vimos acá, se forma con la raíz, la vocal temática y la desinencia re, que antiguamente era C. Raíz, vocal temática, desinencia re, rogare. Este es el enunciado del verbo y este es el infinitivo presente activo. Y en el otro ejercicio, fíjense lo que tienen que hacer. Bien, la lógica es muy parecida a lo que hicieron con los sustantivos. Tienen un verbo ya conjugado. Lo tienen que analizar morfológicamente. Analizar morfológicamente un verbo supone indicar persona, número, tiempo, modo y voz. Por ahora, tiempo, modo y voz es muy sencillo porque solamente vimos presente del indicativo de la voz activa. Lo que van a ver que cambia es la persona y el número, lógicamente. Entonces, construyen el enunciado, analizan morfológicamente cada verbo y luego lo pasan del singular al plural o viceversa según corresponda. Por ejemplo, tienen la forma servamus, la podemos descomponer o segmentar en elementos. Yo acá veo mus, es la desinencia personal, A es la vocal temática, ser es la raíz. Muy bien, si la vocal temática es A, yo sé que el verbo es de primera conjugación. Entonces sé que para formar el enunciado que empieza con la primera persona del singular, yo sé que en la primera del singular, para los verbos de primera conjugación, la vocal temática cae en contacto con la O. Entonces queda servo. Tengo que completar la segunda persona del singular, que es la raíz, ser, la vocal temática y la S, desinencia personal, para la segunda del singular. Servo, servas. Y completo con el infinitivo, que es la raíz, la vocal temática y la desinencia re, servare. Para analizarlo morfológicamente, indico persona, número, que eso lo aporta la desinencia personal, primera del plural es mus, tiempo, presente, modo indicativo, es el tiempo y modo en el que estamos, y la desinencia personal esta vimos que era activa, o sea, voz activa. Esto por ahora va a permanecer siempre igual porque nos estamos moviendo en este terreno. Más adelante iremos viendo otros tiempos verbales. Igual todo latín 1 es modo indicativo, o sea que del indicativo no nos vamos. Y eso es el análisis morfológico entonces, ¿sí? Indicar persona, número, primera del plural, tiempo y modo, presente el modo indicativo y la voz.
Esas son las categorías que hay que indicar. Tiempo. Ahí va. Y después pide pasarlo del singular al plural o viceversa según corresponda. Acá corresponde pasarlo al singular. Mantengo la persona, primera persona del singular, es esta misma que me aparece en el enunciado verbal, o sea, servo. ¿Consultas? ¿Preguntas? ¿Repito algo? A mí así con este ejemplo me quedó muchísimo más claro, gracias. No, por favor. Por favor, interrúmpanme, pídanme lo que haga falta. Si voy muy rápido me lo dicen. Bien, entonces por un lado les van a quedar estos dos ejercicios de verbos, ¿sí? El ítem 3 y el ítem 4, ya está anotado igual en el cronograma, después lo vuelvo a subir para arriba, de la ejercitación 1. Y de la ejercitación 2, van a saltearse el 1 y el 2 porque tiene verbos que todavía no vimos, de tercera, cuarta y quinta conjugación. Les van a quedar unas oraciones para hacer, porque ahora vamos a empezar a ver cómo funciona esto. Ya voy a cerrar esto que no vamos a llegar a verlo claramente, lo voy a grabar aparte. Era una ridiculez de mi parte, pero vamos a poder empezar a delinear algunos conceptos vinculados con la sintaxis. Antes de pasar a la sintaxis, ¿alguien quiere hacer una pregunta? Estamos, ¿no? Estamos callados hoy, ¿no? Estamos como, tal vez cansados. Sí. No, estuvo claro, se entiende, se entiende. Se va entendiendo. Yo les comentaba, no ya no me acuerdo cuándo, pero en una oportunidad le comentaba a Emilia y Alicia que mi intención era, porque yo soy consciente que hablo mucho y que por ahí hago explicaciones largas y puedo ser aburrido. Entonces, mi intención es en algún momento, pero para eso necesito como resolver la cuestión técnica de la plataforma, porque vieron que Meet es un poco mezquino y no permite esto de subagrupar digamos, los participantes en reuniones paralelas, que es una función que Zoom sí tiene. Entonces, con esa función, a mí lo que me interesaría más adelante, ahora todavía estamos en los momentos preliminares, ¿no? Que hay como las primeras grandes nociones fundamentales, ¿no? Como los cimientos de todo lo que vamos a ir construyendo a lo largo del año. Entonces, por ahí se hacen un poquito más largas las explicaciones, pero créanme que mi intención nunca es monopolizar tanto la palabra, quizás porque son las primeras clases, por las características de la materia y por la interfaz virtual, monólogo un poco, cosa que no quiero hacer. Pero consciente de esto, en mi voluntad está la posibilidad de que en las reuniones que tengamos sincrónicas, destinar un espacio al ejercicio efectivamente, a la puesta en práctica de estas nociones. Y para eso un recurso muy útil es esta posibilidad de armar subgrupos para que trabajen durante 15, 20 minutos, una consigna breve, cortita, chiquita, lo que les permita, por un lado, interactuar entre ustedes, recuperar un poco esto de estar en el aula de alguna manera, y después hacer una puesta en común de ese pequeño ejercicio que resuelvan en 15, 20 minutos. Cosa que el Meet no permite hacer. Por eso, y el Zoom a los 40 minutos se nos corta. Entonces estoy viendo, creo que estoy llegando a la solución, porque la facultad nos ha dado en un acto de rojo una versión ampliada, pero de una plataforma que es poco grata para todos nosotros, que es el Teams, perdón, la de Microsoft. Es un poco pesada, una cosa, un mamotreto insufrible. Si yo les propongo que nos pasemos al Teams, me van a tirar con algo y tienen razón. Pero estoy intentando que
vía un proyecto de investigación, van a hacer como una triangulación, y a ver si nos dan una licencia de Zoom y a ver si con eso podemos tener una dinámica un poco más parecida a una clase y no esto tipo monólogo. Pero bueno, esto como un impasse. Yo lo menciono porque lo tengo en el horizonte y creo que puede ser algo más divertido incluso. Otra opción capaz puede ser, la tiro así como propuesta, Capaz armar ahora directamente. ¿Se me cortó? No. Armar directamente grupos de WhatsApp, no sé, lo hacíamos en Nuevas Tecnologías, Ali cursamos juntas también. Como bueno, nos íbamos creo que 10 minutitos a los grupos y los íbamos ahí y después volvíamos a la llamada. Pasa que la magia que tiene... Sí, perdón. Que de hecho eso se enlaza con lo que les había escrito, chiques, el otro día en Classroom. Que lo que les proponemos es que por ahí está bueno que tengan un grupo de Latin 1 general con las 30 o 20 personas, pero por ahí esas personas se pueden armar grupos de 6, 7 y eso hace que tanto las prácticas como las dudas se puedan direccionar más fácil, se puedan solucionar más fácil. Y con esos mismos grupos se pueden armar esto que dice Mile que hacíamos en Nuevas Tecnologías. Salíamos 10 minutos, 15 y hacíamos trabajos, estaba bueno. A mí lo que me gusta de la magia del Zoom es que, porque parece una boludez, pero que uno puede setear como el tiempo, ¿no? Entonces uno dice entre 15, 20 minutos y cuando transcurre el tiempo te chupa y te devuelve a la reunión de origen, digamos. Está bueno eso. Y como el misterio de no sabes con quién te toca, ¿no? Porque uno es que arma los grupos y de pronto, ¿quién sos? Eso puede estar bueno. Le agrega como un condimento, me parece. Bueno, son ideas que tengo como para hacer esto más ameno. Pero bueno, esta solución que se les ocurre a ustedes puede ser un instrumento transitorio hasta que me liberen la licencia de Zoom. O ya que nos vamos a ir hacia otro lado, poner si fuera en WhatsApp, podemos hacer que nos vayamos al link de Zoom. No lo veo tan complejo. Ahí pero tendría que armar como habría que armar distintos links de Zoom para cada grupo. Tipo, lo pasás por acá por el chat, armamos uno, nos vamos a la reunión por un ratito, es un montón, pero puede funcionar. Lo probamos una vez. No, pero a mí lo que me interesa es que se junten de a 3 o de a 4. Claro, pero se hace en el mismo Zoom. Yo la vez que lo hice sí. Es otra, claro. Esa es otra. No es tan raro, No es tan raro. ¿Profe? Sí. Profe, igual a mí, que está buenísimo lo de juntarse y todo eso, no digo que no estoy diciendo que no eso, pero igualmente me parece súper valioso las explicaciones porque es todo muy nuevo. Entonces también ir escuchando de qué se trata y toda la explicación nos ayuda realmente a darle después fundamento a la práctica, si no, me parece que esta parte es súper importante. Sí, creo que el silencio a veces, por lo menos de mi parte, tiene que ver con que estoy anotando todo. Obvio. Y entonces bueno, pero me parece que es muy valioso eso. Sí, yo tampoco pensaba tener una bomba de humo de irme y dejarlos en las redes, en los confines de la comunicación telemática, no tampoco era eso, sino como hacer algo más balanceado, pero es cierto que las primeras semanas, las primeras clases tienen como esta densidad teórica de, reestructurar la cabeza en una lengua que tiene tantas particularidades y que hay que ir como construyendo estos cimientos con firmeza para, sobre esa base sólida, después montar lo que viene después. Pero agrego algo más de las reuniones de Zoom que vos podrías entrar a los subgrupos, tipo Dios. Sí. Es como... Sí, no es tan... O sea, se puede hacer como una cosa mixta, como, nos encontramos en Meet y en un momento determinado vamos al Zoom. Vamos a probarlo la próxima, a ver qué pasa. Vamos a hacer un ensayo. Claro, tener como un link preparado me gusta. Sí, porque total no van a ser 40 minutos, serán en total 15, 20 minutos, o sea que la versión estándar gratuita no sirve.
No está mal. Ya veo que después volvemos tres de toda la. este, de todo el paseo por la red. No, que hay una butaca. ¿Cómo? ¿Una butaca? No entendí. Porque hablo rápido. Perdón. Es que hay una voluntad acá. Ah, claro. Que se mete a Claro, se mete acá, se mete al blog. Gracias. No, claro, es cierto. Y le seguimos agregando. Ahora les complicamos hasta. Hay dos videollamadas, una en paralelo, subgrupos. Ya cuando llegamos a mitad de año ya no sabemos qué vamos a hacer. Ya vamos a pedir una Nuevas performance. tecnologías, es. Claro. Vamos a pedir una performance para mitad de año. Bueno, estoy compartiendo pantalla, ¿no? Sí. Bueno, todas estas cosas que quedan grabadas, estos interludios que quedan grabados, yo me imagino que por ahí alguien de YouTube puede caer misteriosamente a ver esto y reírse un poco de nosotros. Bueno. Sí, sintaxis de la oración simple. Vamos a puntualizar algunas nociones vinculadas con el procedimiento que les propongo para pensar el análisis morfosintáctico de una oración que nos va a permitir arribar a una traducción, que nos va a permitir finalmente entender un texto en latín, que es nuestro objetivo, ¿sí? Es decir, todo lo estamos viendo de cuestiones gramaticales, si bien tienen un fin en sí mismo, que es reflexionar sobre la lengua latina y nuestra propia lengua al mismo tiempo, también es un instrumento para arribar a una traducción finalmente de un texto y poder entenderlo, ¿sí? Así que la gramática tiene como el modo como enfocamos la gramática del latín tiene esta doble orientación, como una reflexión de la propia lengua, por un lado, de la propia lengua latina y de la propia lengua derivada del latín y el castellano, y como un instrumento, como una herramienta para entender textos en latín. Bien, por eso propongo esta propedéutica, ¿no? esta suerte de acercamiento metodológico respecto de cómo analizar morfosintácticamente una oración y más adelante un texto. ¿Por qué análisis morfosintáctico? Porque justamente nos vamos a concentrar en estos dos niveles de la lengua, ¿sí? En el plano o en el nivel morfológico en interacción con el nivel sintáctico, ¿sí? Entonces, ¿qué materiales vamos a utilizar para empezar a resolver esto? Por un lado el diccionario, por otro lado todas las fichas de morfología que ustedes van a ir haciendo, si es que quieren, o directamente el cuadernillo que oportunamente publiqué en el Classroom, y con todos esos materiales van a empezar a desentrañar qué es lo que tiene una oración. Acá puse algunas nociones que me parecen fundamentales para pensar en la morfosintaxis de una oración o de un texto. Primero, esta particularidad de la categoría de caso que hemos visto semanas atrás como un eslabón de enlace entre el nivel morfológico y el sintáctico. Porque recuerden que el caso, que se expresa a través de una desinencia, en el caso de sustantivos, adjetivos y pronombres, por ahora solo sustantivos, el caso es el que está determinando la función sintáctica que esa palabra cumple en el concierto de la oración. Bien, por eso esa tabla que nosotros hemos propuesto al comienzo respecto de los usos de los casos es tan importante porque para cada caso se indican cuáles son las funciones sintácticas básicas que cumplen. Como dijimos, es un cuadro, digamos, introductorio. A medida que pasen los meses, vamos a ver algunos otros usos adicionales. Estos son los primeros usos. Una noción que es fundamental para entender la estructuración sintáctica de una oración tiene que ver con la relación de concordancia, porque nos permite conectar distintos elementos que están asociados dentro de una oración.
Y hay dos relaciones de concordancia que son fundamentales en latín. También en castellano, por supuesto. Por un lado, la concordancia que se da entre el verbo y el sujeto, ¿sí? En persona y en número, ¿sí? Yo en castellano no digo las chicas juegan, nunca la chica juegan. Tienen que concordar en persona y número. Del mismo modo en latín. Y hay otra relación de concordancia que se da entre adjetivo y sustantivo. La menciono para que quede consignada. Por ahora no va a aparecer porque todavía no vimos el adjetivo. Más adelante vamos a trabajar con esa clase de palabra. Por ahora estamos trabajando con sustantivos, verbos. Ya eso nos permite armar una oración. Van a ver que las oraciones son raso. Pero bueno, son razas, mejor dicho. Pero bueno, esa relación de concordancia entre adjetivo y sustantivo es en caso, género y número. Pero bueno, esto lo menciono simplemente para tener en cuenta. Vamos a pensar una estructuración de la oración en sujeto y predicado, retomando la noción de prototipicidad que habíamos propuesto la vez pasada. Y a partir de allí reconocer los núcleos del sujeto por un lado y del predicado por el otro, sabiendo que el núcleo del predicado por el momento va a ser un verbo, por el momento largo, en el sentido que vamos a trabajar con predicados verbales, que tiene que ver con lo prototípico, insisto, y teniendo en cuenta que el núcleo de un sujeto es un sustantivo por lo pronto, y vamos a ver que más adelante otras palabras que tienen un valor equivalente al de un sustantivo también pueden funcionar como núcleo del sujeto. Por ejemplo, el pronombre. Incluso vamos a ver que al igual en castellano, los adjetivos se pueden sustantivar y en ese caso también puede ocurrir que un adjetivo sustantivado aparezca como núcleo del sujeto. Un infinitivo, en fin. Y el siguiente paso que van a tener que resolver respecto de la sintaxis es la identificación de los modificadores del sustantivo y de los modificadores del verbo. Y para eso, identificar los casos va a ser muy importante. Otro elemento central es el que tiene que ver con el uso del diccionario, ¿sí? Recuerden que el enunciado, como ya venimos repitiendo, es el modo como aparecen las palabras justamente enunciadas en el diccionario, ¿sí? Y ese enunciado es muy importante porque aporta información de índole morfológica. Si la palabra es variable o invariable y además a qué clase de palabra pertenece. Y en el caso de verbos y sustantivos, bueno, a qué conjugación o a qué declinación. La estructura de los enunciados varía de acuerdo con la clase de palabra, ¿sí? Hasta ahora nosotros trabajamos con sustantivos y verbos. Más adelante, falta una S acá, más adelante vamos a ver estructura de enunciados de adjetivos, de pronombres, etc. El sustantivo, como saben, se enuncia en nominativo singular, en genitivo singular, que me indica la declinación, y aparece luego la indicación del género, que puede ser masculino, femenino o neutro. Y en el caso de los verbos, hasta ahora tenemos 3 elementos desde el enunciado verbal. La primera persona del singular del presente, del modo indicativo de la voz activa, la segunda persona del singular del presente, del modo indicativo de la voz activa, y el infinitivo presente activo. Acá dice actico, no sé por qué, porque la C está al lado de la B corta en el teclado, pero me refiero al infinitivo presente activo, ¿sí? Amo, amas, amare, monio, mones, monere, que es lo que acabamos de ver. Luego va a aparecer entre paréntesis, entre corchetes, o sin paréntesis o sin corchetes, según la edición del Wux, en este caso, va a aparecer la indicación de la clase de conjugación. Va a aparecer el número. 1 indica primera conjugación, 2 indica segunda conjugación. Ya vamos a ver el resto que es lo que ocurre. Pero se pueden imaginar cuáles son los números que siguen, ¿no? Claramente. Y después, al lado del número de la clase de conjugación, viene
lo que vamos a llamar el régimen verbal, es decir, cómo se construye ese verbo. Y en principio pueden aparecer 3 abreviaturas: tr, intr, impers. Tr significa transitivo, esto es un verbo que requiere de un objeto directo. El verbo completa su significado con un objeto directo. Ese es un dato muy importante porque si vemos la tabla de uso de los casos, sabemos que el objeto directo va en caso acusativo. Entonces eso nos permite empezar a ordenar un poco la estructura verbal. Su contrario, intransitivo, es la categoría por la cual se determina que un verbo no admite bajo ningún punto de vista un objeto directo. No se construye con objeto directo. ¿Sí? Puede aparecer el verbo solo en el predicado o con otro tipo de modificadores, un circunstancial, un predicativo, pero no un objeto directo. Y el verbo impersonal, que es un problema en sí mismo, la impersonalidad, en castellano son un problema los verbos impersonales, en latín ni les cuento, pero digamos así que el verbo impersonal es un verbo, no quiero complicarles la vida con esto ahora, lo menciono porque es una abreviatura que pueden encontrar en el diccionario. Lo menciono al pasar, oportunamente vamos a ver la noción de impersonalidad en latín. Oportunamente, latín 2 me refiero, oportunamente. Pero de manera general, digamos que un verbo impersonal es un verbo que no tiene un sujeto agente que realice la acción, ¿sí? Como en castellano cuando decimos llueve, ¿sí? O el verbo haber, ¿no? Bueno, eso. Hubo una explosión de casos en el día de hoy, por ejemplo. El verbo haber con valor impersonal. Noten que en el diccionario Vox los verbos que presentan un paradigma muy regular, o sea que son muy regulares, se enuncian solo a partir de la primera persona del singular del presente. Y el resto de los componentes del enunciado, la segunda persona del singular, el infinitivo y qué sé yo, deben deducirse a partir de los verbos modelo. Es decir, por ejemplo, el verbo amo es tan regular que aparece amo uno, no aparece amo, amas, amare. Entonces, ustedes, porque conocen cómo se conjuga un verbo de primera conjugación, pueden reponer los dos elementos que faltan. Esa es una particularidad del Vox, que es un diccionario abreviado, digamos así, un diccionario más de bolsillo. Diccionarios como el Gaffiot, que es latín-francés, o el Old, que es latín-inglés, son diccionarios que son más generosos y ahí aparece el enunciado completo desplegado, aunque el verbo sea el verbo más fácil y más regular, no importa, anotan todo. El Vox es un poquito más amarrete en ese sentido y si es muy regular, chanta la clase de conjugación y ya. Respecto de preposiciones, conjunciones y adverbios, que poco a poco van a ir apareciendo, es muy sencillo, porque como son palabras invariables, se enuncian a partir de la única forma posible de la palabra, tal cual es. Por ejemplo, et es una conjunción copulativa, ¿sí? Y significa y, justamente. Bueno, la van a encontrar así tal cual, et. Lo mismo las preposiciones, lo mismo los adverbios. Y les aclara el diccionario, les pone con si es conjunción, les pone prep si es preposición y les pone adv si es adverbio. O sea, usa estas abreviaturas para indicar la clase de palabra. Por eso el enunciado es muy importante porque aporta toda esta información de las palabras. Y es una información que después nos va a servir para analizar estas oraciones, por ejemplo. Bien. Puella trepidat. Primera oración que tenemos para analizar. De una hondura filosófica notable, ¿no? Puella trepidat.
Tenemos primero el verbo, trepidat. Vale decir que el latín es una lengua que tiende a ubicar el verbo al final de la oración. ¿Sí? Bueno, acá hay dos palabras, no hay muchos más lugares donde ubicar el verbo, pero van a ver que en el resto de los ejemplos eso es una tendencia que se verifica. Por eso suele decirse que el latín es una lengua sov. Es decir, que respecto de el orden de las palabras o de los elementos sintácticos, primero viene el sujeto, después el objeto directo, ¿sí? Y al final el verbo, el objeto o los complementos verbales. Se pone objeto por una opción de notación, pero puede ser cualquier complemento verbal. Por contraste con el castellano, que es una lengua svo. El verbo va en el medio, entre el sujeto y los complementos verbales, objeto o lo que sea. Bueno. En el caso de esta oración, puella trepidat, yo tengo el verbo. Entonces parto del verbo, trepidat. Yo segmento el verbo, tengo una T, que es una desinencia personal. Voy a mi tabla de desinencias personales y me encuentro que la T me indica tercera persona del singular. Acá tengo la vocal temática, que es la A, y la raíz. Yo sé que esta estructura, raíz más vocal temática más desinencia personal, corresponde al presente del modo indicativo de la voz activa, porque la desinencia personal T es una desinencia personal activa. Si la vocal temática es la A, yo sé que este verbo es de primera conjugación. Entonces, cuando voy al diccionario, lo tengo que encontrar como trépido, porque en la primera persona del singular esa A cayó. Bien, por ahí alguien puede ir buscando trépido en el diccionario a ver si lo encuentran, a ver qué les dice. Si es transitivo, intransitivo, el significado, ¿sí? Si pueden ir buscándolo. Si no, les digo yo, pero para que se vayan habituando a esto. Bien. Bien, y después tenemos puella. Una vez que yo encuentro el núcleo del predicado, ¿sí? Que es trepidat, núcleo del predicado. Si le quieren poner núcleo verbal, le pueden poner núcleo verbal. Ustedes saben que yo le pongo núcleo y ya. El núcleo del predicado es trepidat está en tercera persona del singular. Yo estoy buscando un sujeto a ese verbo. Entonces, el sujeto de ese verbo es un sujeto que tiene que concordar en esta tercera persona del singular y tiene que estar además en el caso que le es propio al sujeto, que es el caso nominativo. Yo acá tengo puella, que efectivamente tiene una terminación que es propia del nominativo, que es la A. ¿Sí? Nominativo, femenino, singular. Tengo por un lado el verbo trépido, trépido, trépidas, trepidare, verbo de primera conjugación. Ahora me van a decir si es transitivo o intransitivo y qué significa, si ya lo encontraron. Y tenemos como segunda palabra puella, puellae, femenino de primera, que significa, como ustedes ya saben, muchacha. Ahora, ustedes me dicen, pero bueno, la terminación en A puede ser nominativo, vocativo o ablativo singular, según lo que hemos aprendido. Sí, correcto. Pero cuando ustedes tienen la palabra en contexto, lo primero que tienen que intentar formar es la relación sujeto-predicado. ¿Sí? Y efectivamente, puella aparece en la posición de sujeto respecto de este verbo, que es el núcleo del predicado. No sé si alguien ya pudo encontrar trépido, si encontraron una información. Sí, es transitivo. Acá, transitivo. Sí, ya está bien. No queda bien. Transitivo, ¿encontraron transitivo? ¿Solamente transitivo encontraron? Significa moverse, agitarse.
Estar inquieto. Claro, fíjense, lo pongo acá para que se vea bien. Deberían haber encontrado trépido, intransitivo, acá esto es quelquefois, algunas veces, ¿no? A veces, transitivo. Pero en general, como es un verbo de movimiento, es más intransitivo. Llama la atención que el Vox diga solo transitivo. Debería decir esto de acá. ¿No dice en ningún lado que es intransitivo por lo general? O aparte del sentido que da, es intransitivo. Digo, porque a ese verbo no se le puede poner, agitarse, no se le puede poner un objeto directo. Dice transitivo, en principio, por lo menos en el box que tengo yo. ¿Ven porque el Vox es malo? Se dan cuenta, ¿no? Es un mal diccionario. Sí, sí. Es el que usé por todo este tiempo. No es el que Pero, hay, es el que pero hay. raro, ¿viste? Sí, Es el que- a veces hace Y eso. no dice... Sí. En imagínense- el mío también dice TR, sí, transitivo, no dice intransitivo en ningún lado. No, es Sí, el sigo voz. leyendo y Bueno, no. ustedes se dan cuenta que No. la puntería, ¿qué puntería la mía, no? Que el primer verbo que estamos viendo en la oración no le sirve el diccionario. Genial esto. Bueno, en ningún lado dice que es intransitivo, yo no puedo creer. Bueno, corríjanlo, les pido. Anoten ahí inter. Porque de hecho en esta oración están viendo que no hay ningún objeto directo. No, de hecho, cuando la mostraban dije no puede ser transitivo porque no hay objeto ahí. Claro. Y no, es moverse, agitarse, estar inquieto, temblar. Sí, No sí, dice, sí. no dice transitivo. No, es que acá digamos, tiene que ver con este sentido de agitarse, de correr incluso, ¿no? De moverse rápidamente. Ese es el trépido, ya hasta suena, ¿no? El trr, esa sonoridad de la raíz del verbo tiene que ver con esto. No estaba acá yo. Bueno, corríjanlo. Trr. Pónganle intransitivo. Rara vez es transitivo, ¿no? Todo verbo de movimiento, aparte conceptualmente, es intransitivo, ¿sí? No precisa un objeto directo porque indica justamente el movimiento que realiza un sujeto, ¿sí? O un estado de ánimo, por ejemplo, agitarse. Así que es intransitivo. Bueno. Después tenemos esta otra oración. Sí. Profe, a mí solo me aparece con desorden y con temor. ¿Qué cosa? Y acá. Transitivo me aparece también. Claro, lo que yo decía es que el Vox ahí copió mal. Digo que copió por el Vox, ustedes creo que se los dije, es una traducción no declarada del Gafiot, de este diccionario. Yo les pasé el link de esto, ¿no? Del Gafiot. No hace falta saber francés para usarlo, porque por ahí le sirve para los enunciados y para sacar alguna información. Y pueden acá escribir, como dice acá, ¿no? El comienzo de la palabra y ya les tira la página. O sea, es útil como también para complementar un poco el maltrecho Vox. ¿Esto les pasé este dato? No me acuerdo, Esta página, Lexílogo, Sí, lo pasó. lo pasé. Bueno, pueden entrar a esta página, que esta página tiene un montón de diccionarios, como podrán ver, de múltiples lenguas. Y adentro de cada lengua hay muchos diccionarios también. Está muy buena. Así que esto lo pueden utilizar para chequear. Pero van a ver, si se fijan con un poquito de detenimiento, van a ver que el Vox es una traducción del Gafiot como abreviada. Se nota que es una traducción porque toma los mismos ejemplos. Acá, digo, para que entiendan la estructura de una entrada de diccionario. Bueno, acá ven que aparece el enunciado completo del verbo, prácticamente. Trepido, trepidavi, trepidatum, trepidare, ya lo vamos a ver más adelante. Pero por ejemplo acá aparece el infinitivo. Después de cada significado, lo que estos diccionarios, como el Gafiot y el Old hacen, es consignar un pasaje de una fuente clásica donde aparezca
usado ese verbo, en este caso, cualquier palabra, con ese significado, ¿sí? Entonces, trépido con el significado de agitarse lo podemos encontrar en, aparece la abreviatura del autor, CAES, es Caesar, o sea, César. La G tiene que ver con la guerra de las Galias, un texto, un comentario historiográfico de César, de Velo Gálico, es el nombre completo. Aparece acá la abreviatura que utiliza el diccionario. Al comienzo el diccionario especifica cuáles son las abreviaturas, ¿no? En las primeras páginas. El libro quinto de la guerra de las Galias de César, en el parágrafo 33, línea 1, ahí se encuentran con trépido con este sentido, ¿sí? Hay otros ejemplos de César, Livio, textos que ustedes conocen, ab urbe condita. Cuando aparece el autor, digamos, la abreviatura del autor sin la indicación de la obra, como acá, es porque es un autor del cual se conserva una sola obra, que es el caso de Livio. Solo se conserva ab urbe condita, o tamaña obra, ¿no? Igual. Libro 23, no, son un montón de libros, es inabordable. Libro 23, parágrafo 7, línea 10. O Virgilio, Eneida, canto 9, verso 114. Terencio, Eunuco, verso 979. Lucrecio, libro 2, verso 55. Bueno, y así. Entonces, eso está bueno porque uno puede, con un poquito de paciencia y de mania, ver en contexto cómo se activan las distintas acepciones para una palabra, guiándose por estas abreviaturas. Y si quieren encontrar el pasaje en latín, esto pues si quieren chusmear, no hace falta que lo vayan haciendo. Tiene esta página de Latin Library que es muy buena. Tienen todos los autores clásicos en lengua latina. También tienen autores cristianos de la Edad Media y autores neolatinos en esos apartados, ¿sí? Acá tienen como distintos autores también de otros periodos, pero acá en la primera pantalla los autores clásicos, ¿sí? De latín clásico. Entonces, bueno, pueden ir a Virgilio, tienen la Eneida, las églogas y las geórgicas, y bueno, ubicado por, no sé, el libro primero de la Eneida, tienen acá todo el texto en latín completo, ¿sí? Veamos recién Livio, bueno, libro 23, van al 23 acá, que decía, acá. Livio 23, 7, 10. Bueno, parágrafo 7, línea 10, bueno, se ponen a buscar y van a encontrar el verbo trépido. Bueno, no lo vamos a hacer ahora porque se nos van a quedar las pestañas. Pero esa es una manera de también entrar en contacto un poco. Esto para entrar para más adelante. Pero bueno, si ya lo quieren ir chusmeando, estamos a tener el dato de este reservorio de textos latinos porque están todos, ¿sí? Está todo Cicerón, Placer, toda la obra de Cicerón acá. Así que pueden buscar ahí los textos fuente y cotejar con las traducciones, a ver si encuentran una palabra o una cosa para explorar, digamos. Bueno, todo esto a cuento de que trépida es intransitivo. Entonces, la traducción es la muchacha se agita, ¿sí? La muchacha corre. Bien. Si vamos a la siguiente oración, tenemos cur trépidas puela. Tenemos tres palabras. El verbo trépidas es el mismo verbo que antes. Está en segunda persona del singular, por la S, del presente, del modo indicativo, de la voz activa. Va a ser el núcleo del predicado. El sujeto, como el verbo está en segunda persona del singular, tiene que concordar con una segunda persona del singular. Salvo que haya un pronombre en segunda persona del singular, la concordancia se va a dar con un sujeto tácito o desinencial en segunda persona del singular, ¿sí? El pronombre en latín para la segunda persona del singular es tú. Como en castellano, solo que sin tilde, lógicamente.
Bien, este Puela, ustedes dirán, ¿por qué Puela no es el sujeto? Porque no es este Puela, que el Puela, si es nominativo, tiene que concordar con un verbo en tercera persona del singular. ¿Por qué? Porque si yo tengo que reemplazar Puela por un pronombre, lo reemplazo en castellano por ella, que en latín es illa, y ahí pruebo que esto está en tercera persona del singular. Es decir, este nominativo femenino singular de la oración anterior está en la posición sintáctica correspondiente a un pronombre de tercera del singular. Sujeto de trepidad en tercera del singular. O sea que si este Puela fuera nominativo singular, acá debería decir trepidad, como ocurre en la primera oración. Mas no, dice trépidas. Entonces, el sujeto es tácito o desinencial, segunda persona del singular. La coma nos está delatando que el Puela es la explicitación a quien se dirige el hablante. Esto es un vocativo femenino singular y aparece como adjunto. Adjunto vocativo. No forma parte ni del sujeto ni del predicado. Y el predicado es cur trépidas. Cur es una palabra invariable. ¿Alguien encontró esta palabra? De casualidad. Adverbio interrogativo, ¿puede ser? Efectivamente, es un adverbio interrogativo, ¿sí? Es decir, es una palabra invariable, significa por qué. Y condice con la interrogación que hay un signo de pregunta. Como significa por qué, y es un adverbio, es un circunstancial de causa. Un adverbio que modifica a un verbo. El adverbio, cuando modifica a un verbo, es un circunstancial. En este sentido, es de causa por el significado de cur. ¿Por qué te agitas o por qué te agitas? Si traducimos por vos. O ¿por qué corres, muchacha? Ese es el sentido de la traducción, digamos, de esta oración. ¿Por qué corres? ¿Por qué te agitas, muchacha? Veamos estas dos. Puella dominam videt. Bueno, tenemos el verbo videt, que es una tercera persona del singular por la T. Seguimos en nuestro presente, modo indicativo, voz activa, núcleo del predicado. Esta E es la vocal temática, nos está indicando que el verbo es de segunda conjugación, o sea que lo tenemos que buscar como video. Verbo muy frecuente significa ver. Se enuncia video, vides, videre, de la segunda conjugación. ¿Alguien lo encontró? A ver si el Vox se ilumina en este momento y nos dice correctamente si es transitivo o intransitivo. Vamos a repetir segunda conjugación acá. Yo lo encontré ese transitivo. Bien, efectivamente el verbo es transitivo. Precisa de un objeto directo. Muy bien, qué buena noticia. Precisa de un objeto directo. El objeto directo en latín se construye en caso acusativo, perdón. ¿Tenemos algún acusativo por allí dando vueltas? Domina. En Domina. efecto, dominam, la M, marca distintiva del acusativo. Tenemos un acusativo femenino singular. Dominam se enuncia domina, dominae, femenino de la primera declinación, señora significa. Guido significa ver, domina significa señora. Entonces fíjense que a medida que ustedes van avanzando con las oraciones, un trabajo que tienen que hacer es ir al diccionario a buscar los enunciados y los significados e ir anotándose, digamos,
hacerse la listita del léxico para cada oración. Y ahí una cosa que va a ocurrir es, bueno, interactuar con la entrada del diccionario, porque a veces el sentido es muy transparente. Estas oraciones, de hecho, están pensadas con palabras que sean transparentes para el castellano. Widet, de ahí ver, domina, ¿sí? Puela, son palabras que son bastante poetas, laudamos, son palabras transparentes respecto al castellano. Pero a veces el sentido puede ser un poquito más escurridizo. Entonces, hay que tomarse el trabajo, digamos, de leer la entrada completa del diccionario, que a veces es un poco larga y un poco fastidiosa. Digo porque por el tipo de texto que es un diccionario, hay como mucha información en poco espacio. Entonces como que está como muy elíptica o sintéticamente, mejor dicho, muy sintéticamente expresada la información. Entonces hay que como reponer y desandar mucha abreviatura, mucha cosa como compactada, desarrollar y desplegar todo eso para entender la entrada. Lleva un poco de tiempo hasta elegir la opción del significado que sea más adecuado. Por eso una sugerencia, como un truquito para lidiar con el diccionario, que pueden hacer cuando encuentran una palabra y por ahí en la primera lectura de la entrada no les convence el sentido que perciben que tiene, pueden anotarse la página del diccionario en el mismo listado del vocabulario, del léxico, por si cuando revisan, hacen la pasada de vuelta por la oración, tienen que volver como rápido a esa misma entrada para releerla y ver si se les escapó algo. Bueno, teniendo la página anotada, el retorno es más rápido. Un truco. Bueno, tenemos dominam y tenemos widet, un verbo en tercera singular, puela nominativo femenino singular, el sujeto que widet necesita. La muchacha ve a la señora. Eso es lo que dice la tercera oración. La muchacha ve a la señora. Fíjense que en todas estas traducciones estamos reponiendo artículos que en latín no están, porque el latín no tiene artículos. El artículo en castellano es como un desprendimiento en la evolución de la lengua de un tipo de pronombres demostrativos que se refuncionalizaron como artículos en castellano. Pero bueno, eso lo vamos a ver más adelante. Y tenemos poetas laudamus. El verbo es laudamus. La terminación mus nos indica que está en primera persona del plural. Esto es un presente del modo indicativo de la voz activa. Y la A nos indica que es un verbo de primera conjugación. Vocal temática A. Primera conjugación lo vamos a encontrar como el verbo laudo. Así hay que buscarlo. Laudo, laudas, laudare, como amo, amas, amare. No sé si alguien ya lo encontró. El verbo laudo. Si perciben qué significa. Si pueden arriesgar si es transitivo, intransitivo. Sería transitivo porque poetas sería acusativo, ¿no? Tal cual, es un acusativo masculino plural. ¿Sí? Poetas viene de poeta, poetae, masculino, de los pocos masculinos de primera. Entonces, el sujeto, de laudamus, nuevamente es tácito o desidencial, primera persona del plural, equivale a un nosotros. Todo esto es predicado. Al predicado le pueden poner si quieren predicado, verbal, simple, no hay problema. El verbo laudo. Transitivo está en el diccionario, está transitivo en el diccionario. Perfecto. ¿Y qué significa laudo? Significa alabar. ¿Sí?
alabamos a los poetas. Fíjense que en castellano el objeto directo, cuando tiene el rasgo más animado, se antepone la preposición a en castellano. Por eso traducimos: alabamos a los poetas, los alabamos, ¿sí? El objeto directo de persona, el objeto directo con rasgo más animado, en castellano lleva una marca funcional que es la preposición a. Una particularidad del castellano en este sentido. Los objetos directos de cosa, los objetos directos con el rasgo semántico menos animado, no llevan la marca funcional de la preposición a. ¿Sí? Bien, bueno, les van a quedar las otras oraciones que tienen ahí. Bueno, son las mismas que están en la ejercitación, acá como reagrupadas. Bueno, eso solamente. Esto lo vemos después, la próxima. Algo ya les dije de las palabras de enlace, conjunciones, preposiciones y demás, pero lo vamos a expresar, a desarrollar, mejor dicho, mejor la próxima. Pero 21 a 30, una puntualidad meridiana. Sharp, sharp. ¿Preguntas? ¿Dudas? Bueno, dejo de grabar.